Hola, saludos a todos. En estos momentos voy a hablar sobre los contratos en Colombia. Quiero comenzar dando el concepto primero que todo de contrato y hacer la diferencia entre convención y acuerdo. Bueno, el contrato es un negocio bilateral o plurilateral en el cual los intereses jurídicos en juego entran entre sí contrapuestos, lo que comúnmente se denomina contrato o cambio de contraprestación. O como otras personas dirían que un contrato es un acuerdo de voluntades encaminadas a crear efectos jurídicos o derechos u obligaciones. La convención es un negocio bilateral o plurilateral. Son acuerdos de voluntades de dos o más partes encaminadas a crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas, que eso es lo que lo diferencia en sí de los contratos, que la convención es más grande. Una convención contiene un contrato no contiene una convención. Y un tercero, que es el acuerdo, que el acuerdo es un negocio bilateral o plurilateral con intereses paralelos o convergentes a un fin común. Bueno, entonces tenemos varias clasificaciones de contratos, ¿sí? De acuerdo a su perfeccionamiento tenemos tres clases en los que encontramos los contratos consensuales, los contratos solemnes y los contratos reales. El contrato consensual es de forma libre. Los contratantes pueden escoger la forma para el perfeccionamiento del contrato que más se acomode a sus necesidades. Por ejemplo, la compraventa y permuta de muebles, o un arrendamiento o un mandato. El contrato solemne es muy taxativo. Las partes deben observar la formalidad o formalidades absolutas y predeterminadas por el legislador, como se conocen formalidades sustanciales, de las cuales depende la existencia y eficacia del contrato. Por ejemplo, la compraventa de bienes inmuebles y la permuta. Este lo encontramos en el artículo 1857 del Código Civil de Colombia, o que es lo mismo la hipoteca. Hay contratos de doble solemnidad inclusive, que piden la escritura y el registro. Tenemos los contratos reales, que son de especie de actos formales. El contrato se perfecciona o nace a la vida jurídica únicamente en virtud de la tradición o de la simple entrega material del bien objeto del contrato, o en pocas palabras cuando se entrega la cosa o el bien. Ejemplo, un mutuo, que está en el artículo 2222 del código, el comodato, el depósito o el anticresis. Tenemos otra denominación de contratos que se los conoce como contratos de ejecución instantánea y de ejecución sucesiva, o periódica, o diferida, o escalonada, como lo menciona Ospina Fernández. El contrato de ejecución instantánea es aquel contrato que es al momento, como una compraventa de un bien mueble, que al momento se percibe el objeto y el precio. Y un ejemplo de ejecución sucesiva es, por ejemplo, un contrato de arrendamiento que en este las obligaciones se van dando a través del tiempo. Tenemos otra clasificación que son los contratos principales y accesorios. Están regulados en el artículo 1499 del Código Civil. Los contratos principales subsisten por sí mismos sin necesidad de otra convención. Aquí podemos encontrar el mutuo o el crédito, que es un contrato principal.
El contrato accesorio también se lo conoce como contrato de garantía. Este tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal, de manera que no pueda subsistir sin ella. Tenemos una caución o garantías que se conoce como garantías reales y personales. Dentro de las garantías reales tenemos la hipoteca, la prenda, el derecho de retención, y las garantías personales, que son la fianza, la cláusula penal, anticresis y la solidaridad. Tenemos otra clasificación, los contratos conmutativos y los contratos aleatorios, que están consagrados en el artículo 1492. Tenemos como definición del contrato conmutativo o no aleatorio como el contrato que tiene como fin las prestaciones equivalentes entre sí, o sea que determinan un cierto equilibrio en la economía del contrato. La utilidad que se recibe de los contratantes se puede ser apreciado desde el momento mismo de la celebración del acto. En cambio, el contrato aleatorio tiene la imposibilidad de estimar desde el momento mismo de la celebración del contrato una o más de las prestaciones, ya que dependen del azar o de los juegos, todo depende del alias. Los principales contratos aleatorios tenemos el juego, la apuesta, la renta vitalicia. Otros, el seguro de daños, apuestas permanentes, lotería, chance. Tenemos una importancia en la clasificación de los contratos aleatorios, es que no se aplica la rescisión por lesión enorme, la que consagra el artículo 1497 del Código Civil, ni la revisión contractual por excesiva onerosidad, la teoría de la imprevisión, que está consagrada en el artículo 868 del Código de Comercio. Tenemos otra clasificación que son los contratos gratuitos y onerosos, que se encuentran en el artículo 1497 del Código Civil. Bueno, los contratos gratuitos no presentan utilidad alguna. Aquí encontramos un testamento, aunque el testamento es un acto unilateral, pero es gratuito. O encontramos el comodato gratuito, el préstamo gratuito. En cambio, los contratos onerosos presentan una utilidad. El agente o los agentes obran con ánimo de lucro. Intervienen en el contrato para recibir un beneficio económico, como por ejemplo la compraventa, el arrendamiento, el mutuo con interés. Otra clasificación de contratos son los que encontramos en el artículo 1496 del Código Civil, los contratos unilaterales y bilaterales. Los contratos unilaterales, en principio, al momento del perfeccionamiento del contrato solamente se generan obligaciones a cargo de una de las partes, es decir, que una de las partes queda grabada y la otra queda libre. Por ejemplo, el mutuo o préstamo de consumo, el comodato o préstamo de uso, depósito y mandato no remunerados. Los contratos bilaterales, o como se los conoce también los contratos sinalmáticos perfectos. Estos hacen referencia a que desde el momento del perfeccionamiento del contrato las obligaciones de las partes son recíprocas, es decir, cada una de las partes funge simultáneamente como acreedor y deudor de su contratante. Ejemplo, la compraventa, el arrendamiento,
depósito y mandatos remunerados. Tenemos otra subclasificación de los contratos bilaterales, que son los contratos bilaterales imperfectos o sinagmáticos imperfectos. Estos hacen referencia a que durante la ejecución del contrato, la parte que inicialmente había quedado libre adquiere obligaciones a su cargo, como es el ejemplo del comodato, el depósito no remunerado y mandato no remunerado. Ejemplo de en el depósito no remunerado es cuando cedo la tenencia de una cosa de manera gratuita, ¿sí? Y la otra persona no cumple con el deber de cuidarla. Esa persona, al ocasionar daños al objeto que cedí mi tenencia, él adquiere unas nuevas obligaciones conmigo. De aquí hay una importancia de esta clasificación de los contratos bilaterales, ya que son los únicos que se presenta la condición resolutoria tácita cuando hay un incumplimiento de este tipo de contratos, lo cual encontramos esta acción alternativa en el artículo 1546 del Código Civil y 870 del Código de Comercio. También cuando hay un incumplimiento de contrato podemos pedir el cumplimiento del mismo, que se ejecuten las prestaciones debidas. También podemos pedir la indemnización del daño, ya sea que se haya pactado o no la cláusula penal. Encontramos la figura de la excepción de contrato no cumplido de igual manera en este tipo de contratos, y se debe tener en cuenta que solo en esta calidad de contrato se aplica. Como última clasificación de contratos tenemos los actos jurídicos típicos y atípicos, o contratos típicos y atípicos, o como también se los conoce, nominados e innominados. Tenemos como un contrato típico o nominado, en el que particularmente está reglamentado por la ley. Tenemos muchos ejemplos, como el testamento, la oferta, la compraventa, el arrendamiento. Y un contrato atípico o innominado encontramos como que son las estipulaciones del agente o agentes cuando no encajan o no se encuadran en las diversas tipologías establecidas por el legislador. Tenemos como ejemplo la franquicia o el factoring. Cabe resaltar que la anterior clasificación se encuentran estipulados en el Código Civil colombiano como en la doctrina. Muchas gracias por la atención y espero recibir cualquier inquietud o duda al respecto. Hasta luego.